La licenciada Yonaira Ramos está con nosotros. ¿Qué le parece si hace con un fuerte aplauso? Ahí está. ¡Qué bueno, licenciada! Pastor. Qué bueno estar aquí con ustedes. ¡Qué bueno! Y tengo que aprovechar la oportunidad para felicitarlo por el programa 400. Ay, muchas gracias, pastora. No pude entrar el lunes, pero qué bonito es ser partícipe de esta experiencia. Y qué bueno es que podamos llegar a tantas personas de diversas maneras, porque Sí. pues no solamente estamos llegando a muchas personas de diferentes lugares, sino que llegamos diferentes recursos que tienen diversidad de temas. Y eso es lindo. Y eso Para es la lindo gloria de porque Dios. el cuerpo de Cristo necesita nutrirse de diferentes formas. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu y estamos llegando, ¿verdad? A todas esas dimensiones del ser a través de lo que hacemos aquí en Terco Hablemos. Así que, qué bueno. Para la gloria de Dios, pastor, y por su pura gracia. Así mismo es. Pura gracia. Sí, pura gracia. Pues Y continúo. licenciado, yo sé que usted nos lleva por un sendero interesante. Hemos estado hablando de unos temas que son inherentes al ser humano. Al ser Así humano. mismo es. Así de sencillo, no importa que uno sea pastor, evangelista, misionero, cualquier título. Si uno es humano, la licenciada Yonaira nos está llevando por un sendero que a todos nos va a pasar y que todos vivimos. No hay otra forma de decirlo. Así que hablemos de sexualidad, diseño divino. Ahí está. Dios creó la sexualidad humana. Por ahí está la presentación, pastor. Ahí está, sí la tengo aquí. Ahí está. Así que continuamos y hacemos el disclaimer. Estamos hablando de temas que pueden llevarnos a la imaginación, ¿verdad? La imaginación puede de alguna forma verse aquí no envuelta, porque Claro. para el que es muy visual, pues puede que sienta que estamos hablando de temas que lo llevan a lo visual. Yo no sé si usted es visual, pastor. Bueno, dicen que los hombres son visuales. Sí, pero el ser humano tiene formas de manejar la información. Okay. Por ejemplo, usted me dice que se va a comer una tripleta. Yo la vi. Y yo la vi. Yo me lo imaginé sentado llevándose la tripleta a la boca. Pues si es por eso, si es tomando eso en cuenta, sí soy bien visual. Hay personas que son visuales y es su forma de procesar información. Así que el contenido que nosotros estamos trabajando es para propósitos educativos y de ninguna manera queremos sexualizar o erotizar a la audiencia participante. Lo que queremos es traer una información que es muy pertinente y que le puede llevar a usted a buscar más información, porque claro, a fin de cuentas ese es el propósito de lo que hacemos. Crear disonancia cognitiva, si hay algo que no le cuadra y no le encaja dentro de lo que usted ha aprendido hasta el momento, que usted se mueva a buscar más información. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Y muchas veces, de acuerdo a lo que hemos recibido en cuanto a educación sexual, pues vamos a ser abiertos al tema o vamos a ser cerrados. La otra vez hablábamos, ¿verdad?, de que cuando escuchamos la palabra sexualidad, pueden venir muchas otras palabras, muchos otros términos a nuestra memoria y que la sexualidad abarca todo lo que hacemos porque es parte es un aspecto central de nuestra vida. Nos acompaña desde la muerte, desde el nacimiento y podríamos decir desde la concepción hasta la muerte, porque la sexualidad tiene que ver también con el sexo, o sea, si soy hombre, si soy mujer, claro. Así que nos acompaña desde el momento en que somos concebidos hasta la muerte. Oye, pastor, y aquí quiero decirte algo. Una vez yo trabajaba en el departamento de salud y llegó alguien a decirnos que ahora el término apropiado para referirnos al sexo, si es hombre o es mujer, es sexo asignado al nacer.
O sea, el médico ve que la genitalia es de mujer y dice, ah, pues es fémina porque hay una genitalia de mujer. Correcto, Y si la genitalia es de varón, es varón porque hay una genitalia de varón. correcto. Pero el sexo no es asignado al nacer. El sexo es biológicamente determinado. Aquí, aquí, aquí. Y así es que a través del discurso quieren cambiar, ¿verdad? Lo que es, lo que vino allá determinado desde la concepción. Y a veces sin querer, nosotros seguimos repitiendo y repitiendo términos que nos imponen, pero dentro de lo que es la educación sexual, nosotros debemos de tener claro que nuestro sexo no es asignado al nacer, que nuestro Correcto. sexo es biológicamente determinado. Ahí está el empirismo, Ujú, ¿verdad? Eso es lo empírico. ujú. Así que es un aspecto central del ser humano a lo largo de la vida. Tiene que ver con sexo, con identidades, con papeles de género, con erotismo, Ujú. con placer, con intimidad, con reproducción, con orientación sexual y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Por aquí vamos a ir a donde nos quedamos la semana pasada. Habíamos dicho que la sexualidad se expresa, se vive a través de los pensamientos, de las creencias, de las actitudes, de las fantasías, de los deseos, de los valores, de actividades prácticas, de roles o relaciones. Así que yo tengo que revisar cuáles son todas estas en mí para yo evaluar cómo yo estoy viviendo la sexualidad. Y entonces habíamos dicho que la palabra nos habla de sexualidad. Así es. Es un Ah, diseño de Dios. Dios creó al ser humano a su imagen y los creó varón y hembra. O sea, ahí está el sexo es biológicamente determinado. Hay unidad e intimidad, porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hay elementos que tienen que ver con reproducción, porque Dios los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla. Y sabemos que el pecado desvirtuó el propósito. Después de la caída, lo que era para armonía, para placer, se desvirtuó y el pecado se convirtió en lascivia. Así que eso hay que tenerlo en consideración para entender las dimensiones de la sexualidad humana. Saber, ¿verdad? Que estamos en una naturaleza caída y que muchas personas, si no conocen a Cristo, van a vivir la sexualidad y muchas veces está ese elemento de lo que es la carne. Entonces, dentro de las dimensiones de la sexualidad, yo tengo que ver y revisar qué puedo hacer yo, cómo me puedo educar yo, cuál es mi responsabilidad para vivir una sexualidad lo más saludable posible. Mire esto, hay una dimensión que es biológica y reproductiva. En la dimensión biológica y reproductiva entran los aspectos físicos y orgánicos que tienen que ver con la expresión sexual. Y hay cosas que van a suceder sí o sí porque somos seres sexuados. Hay una dimensión psicosocial que tiene que ver con afecto e intimidad emocional y hay una dimensión que es ético-moral. Estas dimensiones interactúan entre sí. No podemos perder de perspectiva esa realidad. Está lo biológico interactuando con lo que es psicosocial, con la cultura, con lo que hemos aprendido. Y está lo biológico y lo psicosocial interactuando con lo ético y lo moral. Vamos a verlo de otra manera, un poquito más detallado. Y en la dimensión biológica y reproductiva abarca. Ay, ahí debe decir otra cosa. Eso es un blooper. La dimensión biológica y reproductiva abarca los aspectos físicos del ser humano. A veces pensamos que el mayor elemento de nuestra sexualidad es la genitalia, pastor, pero no es así. El mayor elemento de la
genitalidad de la sexualidad no es la genitalidad, es nuestra mente. La mente. Por ahí se vive la sexualidad. Y eso es parte de lo que es biológico. Vivimos la sexualidad a través de nuestros pensamientos. Vivimos nuestra sexualidad a través de los sentidos, de las sensaciones. Hay unos aspectos que son hormonales y también a través de la sexualidad las hormonas juegan un papel muy importante. Así que hay una estructura fisiológica, hay una estructura que tiene que ver con lo que es reproductivo y no podemos perder de perspectiva que la piel, en cuanto a lo que es sensorial y sentido, es un órgano que se activa. Y yo siempre le digo a las personas que cuando se activa, por ejemplo, en un jovencito, en una jovencita, los sentidos y los sensores en cuanto a la sexualidad, no hay forma de apagar después eso. Bien. A través de la piel hay placer, a través de lo que escuchamos hay placer, a través de lo que olemos. Entonces tenemos que tener cuidado. A los jóvenes yo les digo, ten cuidado con lo que tú escuchas. Ten cuidado con lo que tú escuchas porque a través de los pensamientos se vive la sexualidad. Y usted sabe que, pastor, sucede mucho que hay jóvenes en sus primeras experiencias que confunden una cosa con la otra, porque como a través de los sentidos se experimenta la sexualidad, se está dando mucho jóvenes del mismo sexo experimentando la sexualidad, experimentando lo que es sensorial, y dicen, yo me siento atraído hacia esta persona que es del mismo sexo porque pasó esto y a mí me gustó. Porque tuve esta experiencia que trajo placer, pero es que se activó lo que es sensorial en cuanto a la sexualidad humana. Entonces se confunden porque una de las cosas que hizo el pecado es desvirtuar. Correcto. Desvirtuar la sexualidad. Entonces, como me gusta y hay un elemento de placer, pues ya a mí me gustan las nenas. O a mí me gustan los nenes, en caso de los varones, porque me gustó lo que pasó en este encuentro, que fue fugaz. Pero es que es a través de la piel que lo viviste. Pero no integraste todo lo que eso significa. Así que hay que tener cuidado en ese sentido cuando vamos a experimentar a través de los sentidos, porque el pecado desvirtuó la sexualidad humana. Así que hay unas estructuras, hay unas hormonas, y dentro de lo que es esta dimensión también tenemos que señalar que es en el hipotálamo, acá en un lugar muy primitivo del cerebro, que ocurren muchas de estas expresiones de la sexualidad. Por eso decimos que la sexualidad se vive mucho a través de lo que pensamos. Y eso es parte de nuestra biología. Y tenemos que revisar nuestros pensamientos. Y si hay pensamientos que están fuera de lugar, la palabra que nos invita a sacarlo, a desecharlo, claro. La palabra nos invita a desecharlos, a llevar todo pensamiento cautivo, a obediencia a Cristo, a renovar nuestros pensamientos. Una imagen, por ejemplo, desde muy temprano en la vida, es bien difícil de olvidar. Es más fácil hacer un detox de cualquier droga o sustancia que de una imagen, pastor. Así que hay que estar pendiente a las imágenes, porque eso está ahí operando sutilmente, y a veces no vivimos una sexualidad saludable y sana por imágenes. Licenciada, y es interesante, hace un tiempo en una clase de sexualidad que tomamos,
leía unos artículos referentes a lo que usted está diciendo en términos de las imágenes, porque literalmente cuando esa imagen uno la recibe y como usted dice, uno pudiera vivir esa experiencia, ¿verdad? Esa sexualidad genera, o sea, la cantidad que genera de placer es como si uno estuviera utilizando una sustancia, como si estuviera usando uno o droga, pero sin utilizarla. Y por eso es que es sumamente complejo, difícil el poder uno ayudar. Es más fácil posiblemente desintoxicar a alguien con el uso de droga que posiblemente ayudar y desintoxicar a alguien con algún tipo de situación, ya sea de pornografía o este tipo de situaciones que ocurren que como resultado de adicciones que vienen a través de posiblemente las imágenes y otras adicciones que también generan literalmente ese mismo estímulo, ese mismo placer, licenciada. Porque nuestros órganos sexuales están interactuando, porque son muchos los órganos sexuales, pero todos se rigen por el cerebro. Sí. Es en el cerebro que ocurre todo. Así que nuestra mente tiene mucho que ver con nuestra sexualidad y con cómo la vivimos. Sí. Entonces, no es que a veces tenemos esa idea, ¿verdad? Nosotras las mujeres somos más emocionales, los hombres son más visuales, pero todo termina en el mismo lugar, en la mente, en el cerebro. Así que estos órganos, estos aparatos que están regidos por el cerebro, tras recibir información desde los órganos de los sentidos, ahí se elabora la respuesta sexual humana. Y ahí se integra otra dimensión, que es la ético y la moral. Claro. Porque uno puede ver algo, uno puede sentir algo al tacto, uno puede oler, uno puede escuchar, pero todo eso se tiene que procesar acá, correcto, en el cerebro. Correcto. Y ahí es que viene lo ético y lo moral. Correcto. Espera, esto que yo voy a hacer va en contra de mis principios. Porque la diferencia que hay entre un animal y un ser humano para vivir la sexualidad es el lóbulo frontal, que me deja ver a mí lo que es bueno, lo que es malo y no me deja llevar mi vida guiada por el placer. Es la caja de filtración. Exacto. Así que es muy importante que veamos que los sentidos tienen una importancia en la sexualidad, pero todo eso se conecta en el cerebro. Los órganos de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, son parte importante y no los podemos dejar. No los podemos dejar. Uno tiene que conocer su cuerpo y cómo se activa en lo que es placer. Dicen que la piel es el mayor órgano sensorial. Correcto. Pero recuerde que todo eso va y se procesa conectado al cerebro. Así que nuestra mente tiene un papel muy importante en todo esto. Los órganos genitales que se integran en esta dimensión a menudo han monopolizado, pastor, todos los aspectos placenteros de la sexualidad en detrimento del placer proveniente de otras zonas corporales. Sí. Así que tenemos que entender que más allá de vivir la sexualidad, y lo hemos dicho mucho, y es a propósito, más allá de vivir la sexualidad a través de los genitales, se vive a través de los sentidos. Y esto es muy importante para las poblaciones que van, ¿verdad?, creciendo en edad, porque sucede mucho que cuando atendemos a personas que ya hay disfunción sexual, porque pues es algo que tiene que ver con la biología, pues entonces piensan que ya se acabó el placer y el disfrute. Y estamos dándole duro en este aspecto porque usted no tiene idea de cuántas personas no pueden gozar su sexualidad saludablemente y entran entonces en unas prácticas para satisfacer lo que es una necesidad básica del ser humano. Para satisfacerlo entran en unas prácticas que se alejan de lo que es saludable porque han desvirtuado el significado,
la sexualidad. Así que pasemos a la otra dimensión, porque el tiempo, quiero aprovechar el tiempo. Y es esta dimensión que tiene que ver con la formación y la información, con lo que es sociocultural y con las referencias de afecto e intimidad emocional de experiencias previas. Esta es la dimensión psicosocial. Y se une, o sea, recuerden que esto es como un diamante, ¿verdad? Que no podemos dividir, que es una faceta que estamos viendo. Y pues se une a lo que es biológico, a lo que es reproductivo. Y esta tiene un elemento bien importante dentro de cómo vivimos y expresamos la sexualidad, porque si no tenemos la formación y la información adecuada, por ahí, pastor, se pierde todo. Yo estuve trabajando un tiempo visitando escuelas y es interesante toda la desinformación que nuestros muchachos tienen en cuanto a lo que es la sexualidad humana. Y a veces pasan algunas cosas, infecciones de transmisión sexual, embarazos que no han sido planificados. A veces hay personas que se unen a otras buscando aquello que papá o mamá no me pudo dar, porque piensan que a través de la sexualidad se recibe necesariamente el afecto, el amor, el cariño, el respeto. Y aquí se diluye mucho en cuanto a lo que es la sexualidad saludable. El tiempo no nos va a dar, porque ya son las 8:05, pero tenemos que revisar qué formación e información tenemos, pastor. Si se habla de sexualidad y yo rápido hago, yo tengo que revisar la formación e información. Si por otro lado, en el otro extremo, no hay unos límites, exactamente, también yo tengo que revisar. Nada, lo vamos a dejar aquí porque si entro de lleno, sigo por ahí y el tiempo ya se acabó. Pero esta es una dimensión interesante y la semana que viene, entonces, la vamos a analizar más, ¿verdad? En detalle, porque quiero dedicarle el tiempo que merece. Me parece que sí. Y me parece que son temas sumamente necesarios. Si usted estará diciendo, pero que siga la licenciada hablando, que siga. Dios mío, pero está bueno el tema. La semana que viene. No podemos tirarlo todo así, todo de cantazo, porque es que, tú sabes, la semana que viene seguimos y así usted se entusiasma y usted, pues, se conecta con nosotros la próxima semana. Recuerde que todos los jueves la licenciada Yonaira Ramos está con nosotros a las 7:40 de la mañana. También es importante que si usted quiere conseguir su material, todo este contenido usted lo puede conseguir en 2 lugares. O usted lo puede ver de manera diferida a través de la página de Facebook, o usted va a YouTube, Jesús Semiday Ministries, y ahí en YouTube usted va a encontrar todas las secciones de la licenciada Yonaira Ramos, donde nos está llevando por un sendero muy, muy importante y muy poderoso y muy necesario. Mira, como nos dice la querida amiga Sonia Rosario desde la Florida, desde Orlando, Kissimmee me parece, y nos dice, mira, que cuán necesario son estos talleres en la iglesia. Gracias por tan excelente recurso. Y estamos de acuerdo. Estos son temas que hay que trabajarlos, hay que mirarlos, como lo está haciendo la licenciada Yonaira Ramos. Mire, con cuidado, con tacto, utilizando las mejores expresiones, como toda una profesional que es, presentando un tema que ciertamente para muchos será un tema escabroso, un tema complicado, un tema que no se debería tocar, pudiera quizás alguna persona decir, pero sí tenemos que tocarlo, sí tenemos que hablarlo, porque ese es la intención de Terto Hablemos. El poder hablar temas que posiblemente no se hablan en diferentes lugares, a veces en nuestras propias mismas iglesias no se tocan estos temas,
tenemos que tocarlo, tenemos que hablar sobre ello. Me parece que sí. Licenciada, cuéntenos cómo nuestra gente puede conectar con usted y ciertamente pueden hacerle invitaciones y toda la cosa. Me parece que Dios te ha bendecido, licenciada, con unos recursos poderosos y unos temas que me parece que son bien importantes hoy. Cuéntanos. Pues estamos en el 787-980-2586. Ahí está en pantalla. Y qué bueno que podemos visibilizar esta necesidad tan grande que hay para el ser humano. Yep. Sea cristiano, sea no cristiano. Esto es una necesidad, la educación sexual. Y al visibilizarla, pues hacemos consciente a las personas de que la sexualidad es un diseño divino. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Así que seguimos por ahí, ¿verdad? Orientando, educando a las personas, y ese es el numerito en el cual me pueden contactar. Ahí está la información. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Honramos a Dios por usted, por su vida, por su familia. Que te siga el Señor usando con grande poder. Amén. Que recibas la paz, que tengas un excelente día.